En el corazón de la Liguria medieval, en la ciudad portuaria de Génova, nació un hombre que, siglos más tarde, sería recordado no por la espada, sino por su pluma, su astucia y su inquebrantable voluntad. Su nombre era Sinibaldo Fieschi, y su destino, estar al mando del trono espiritual más poderoso de Europa, la Silla de San Pedro. Nacido hacia el año 1195, en el seno de una noble familia genovesa ligada a la poderosa casa de Fieschi, Sinibaldo desde joven mostró una inteligencia aguda y un talento innato para el derecho canónico. Su formación en las universidades de Parma y de Bolonia lo convirtió en uno de los juristas más renombrados de su tiempo. Su ascenso eclesiástico fue meteórico. Pronto, el Papa Gregorio IX lo nombró cardenal en la década de 1230, confiándole delicadas misiones diplomáticas, incluido el gobierno del patrimonio de San Pedro. No era simplemente un clérigo culto, era un estratega, un hombre con visión política que comprendía mejor que nadie las tensiones que se acumulaban entre el poder espiritual del papado y la autoridad temporal de los emperadores germánicos. Era la época del conflicto más encarnizado entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, encabezado por Federico II Hohenstaufen. Federico, emperador del Sacro Imperio, rey de Sicilia, rey de Jerusalén, era un monarca formidable que pretendía controlar tanto el sur de Italia como los estados pontificios, desafiando así la autonomía papal. Un emperador culto, pero ambicioso, que se autoproclamaba heredero de César y que despreciaba la interferencia del Papa en sus asuntos de gobierno. Cuando el Papa Celestino IV murió tras solo 17 días de pontificado, la silla de Pedro quedó vacante durante más de año y medio, en parte debido a las presiones políticas del propio Federico II. Finalmente, en junio del año 1243, el cónclave eligió a Sinibaldo Fieschi como nuevo pontífice. Adoptó el nombre de Inocencio IV. Desde el inicio, supo que su pontificado no sería uno de contemplación, sino de lucha. Inocencio IV heredaba una guerra ideológica y política contra Federico, quien había sido excomulgado por su predecesor. Al principio, el nuevo papa intentó negociar. Envió legados al emperador y buscó fórmulas de reconciliación. Pero Federico no cedía. En Roma, el ambiente era peligroso, los agentes imperiales amenazaban la vida del papa y de los cardenales. La ciudad se volvía insostenible. Fue entonces cuando Inocencio IV tomó una decisión drástica: huir. En una acción cuidadosamente planificada, disfrazado y escoltado por fieles genoveses, abandonó Roma y atravesó los Alpes. Su destino, la ciudad de Lyon, fuera del alcance del emperador, donde encontraría la protección del rey Luis IX de Francia. El exilio a Lyon no fue un acto de cobardía, sino una jugada maestra de ajedrez político. Allí, Inocencio convocó un concilio general de la Iglesia, el primer concilio de Lyon. En el año 1245, más de 150 obispos y representantes de reinos cristianos acudieron al llamado del Papa. En aquel concilio, se gestó un golpe sin precedentes, la deposición formal del emperador Federico II. Inocencio IV argumentó que Federico era un enemigo de la Iglesia, un perseguidor del papado, un hereje encubierto. El concilio aprobó su deposición, aunque en la práctica, el emperador aún conservaba el poder militar. Aún así, fue un acto simbólico de enorme impacto. El Papa se colocaba por encima del emperador, lo despojaba de su legitimidad ante el mundo cristiano. Mientras tanto, en Italia y Alemania, los enfrentamientos no cesaban. Ciudades enteras fueron arrasadas. Los ejércitos leales al emperador y las fuerzas propapales libraban una guerra sin cuartel. Uno de los momentos más sangrientos ocurrió en el sur de Italia, donde Federico II organizó campañas de represalia contra ciudades fieles al Papa. Las ejecuciones eran masivas. Se estima que en la región de Capua, más de 3.000 ciudadanos fueron masacrados por resistirse al dominio imperial. Inocencio IV no se quedó de brazos cruzados. Financió revueltas en los territorios imperiales, envió espías, apoyó a los enemigos de Federico en Alemania e Italia, y estableció alianzas con príncipes electores para fragmentar el poder del emperador. En un movimiento que recordaba a los antiguos cónclaves romanos, el Papa incluso propuso coronar a un nuevo emperador, Enrique Raspe, landgrave de Turingia. Aunque su reinado fue breve y simbólico, mostraba la voluntad del Papa de intervenir directamente en el orden político del imperio. Los años de Lyon fueron también los años de más intensa escritura papal. Inocencio redactó bulas, decretos y excomuniones con un ritmo implacable. Su pluma se convirtió en un arma. En una bula de 1246, declaró anatema no solo a Federico, sino a todos sus aliados, amenazando con la pérdida de tierras y excomunión perpetua.
Cada pergamino llevaba consigo la amenaza del infierno y la condena eterna, una táctica psicológica que minaba la autoridad imperial ante los súbditos católicos. Pero el conflicto se intensificó aún más. En Alemania, los príncipes comenzaron a alejarse de Federico, presionados por las amenazas espirituales del Papa. En Italia, ciudades como Milán y Piacenza se rebelaron. En medio de esta guerra, las emboscadas, las ejecuciones secretas y los asesinatos políticos se volvieron rutina. Espías eran envenenados, emisarios interceptados y clérigos asesinados por apoyar al bando enemigo. La lucha entre Inocencio IV y Federico II ya no era solo una disputa teológica o jurídica. Era una guerra santa no declarada. Y el Papa, desde su exilio, se había transformado en un comandante invisible que libraba su cruzada desde la sombra, con bulas en lugar de espadas y con traiciones en lugar de cargas de caballería. Cuando concluyó esta primera etapa de su pontificado, Inocencio IV ya no era solo el obispo de Roma, era el líder de una resistencia política, el arquitecto de una red internacional contra el imperio. Y el símbolo de una nueva idea, que el poder espiritual podía derrocar a los soberanos más temidos de la tierra. Y aún faltaban los años más oscuros, las batallas definitivas, y el declive de su gran enemigo. A mediados del siglo XIII, el conflicto entre el Papa Inocencio IV y el emperador Federico II alcanzaba su punto de ebullición. Mientras el pontífice se mantenía firme en su exilio en Lyon, Federico reforzaba sus bastiones en el sur de Italia y Alemania, decidido a mantener su dominio y a humillar a aquel papa que osaba enfrentarlo. Pero las semillas de la discordia, plantadas por Inocencio con astucia durante años, comenzaban a dar fruto. Las revueltas en Alemania cobraban fuerza. En 1246, el landgrave Enrique Raspe, candidato del Papa, fue coronado rey de los romanos por varios príncipes electores. Aunque su reinado fue efímero, murió apenas un año después, logró debilitar el prestigio de Federico. La acción papal provocaba una grieta interna en el imperio, ya no había un solo emperador, sino dos pretendientes al trono. El imperio, aunque aún poderoso en el papel, comenzaba a desangrarse. Entonces Inocencio IV movió otra pieza clave, respaldó a Guillermo de Holanda, un joven noble que, a los ojos del Papa, podía ser moldeado y controlado. Guillermo fue proclamado nuevo rey de los romanos en 1247. Con el apoyo financiero del papado, Guillermo organizó campañas militares contra los partidarios de Federico en Renania y Baviera. Aunque sus primeras campañas fueron limitadas, el símbolo de su coronación oficializó el aislamiento de Federico ante la nobleza alemana. Mientras tanto, el sur de Italia se convertía en un campo de batalla. Las ciudades lombardas, fieles al Papa, resistían con fiereza los intentos de reconquista por parte del emperador. En la ciudad de Parma, en 1247, se vivió uno de los episodios más brutales del conflicto. Federico II, con un ejército de más de 10.000 hombres, sitió la ciudad durante 8 meses. Construyó incluso una ciudad fortificada a las afueras, llamada Vitoria, como símbolo de su inminente triunfo. Pero las fuerzas papales, reforzadas por milicias genovesas y milanesas, contraatacaron de forma inesperada. En una operación audaz, salieron de Parma y atacaron Vitoria, destruyéndola por completo. Fue una humillación personal para el emperador, que se vio obligado a retirarse con pérdidas enormes. Esa derrota marcó el inicio de su declive militar. Su salud comenzó a deteriorarse. La presión política, las traiciones internas y el acoso constante del Papa dominaban su moral. Al mismo tiempo, Inocencio IV se preparaba para regresar. El Papa, ahora fortalecido por los éxitos de sus aliados, abandonó Lyon en 1249 y regresó triunfante a Italia. Reinstalado en Roma, reanudó con más fuerza su campaña contra Federico y sus herederos. A partir de ese momento, Inocencio no solo dictaba excomuniones, ordenaba la reorganización política del sur de Italia. El Papa comenzó a nombrar gobernadores en territorios conquistados, reorganizó diócesis y premió con tierras a señores fieles. Ya no era un jefe espiritual, sino un administrador de guerra. En los años siguientes, la situación del emperador se volvió insostenible. En 1250, Federico enfermó gravemente. Murió en diciembre de ese año en Castelfiorentino, en Apulia. Su muerte fue una de las noticias más celebradas por Inocencio IV, quien la consideró un castigo divino. Algunos rumores, propagados por emisarios papales, insinuaban que el emperador había sido envenenado por sus propios médicos, aunque nunca se demostró. Con Federico muerto, se abrió una guerra de sucesión. Su hijo legítimo, Conrado IV, intentó asumir el trono,
pero su poder era débil, y la sombra del papado se cernía sobre él. Inocencio IV aprovechó la confusión. Declaró inválida la sucesión de Conrado y proclamó que el reino de Sicilia pertenecía a la Iglesia. Fue entonces cuando se iniciaron una serie de campañas militares conocidas como la Cruzada contra los herederos de Federico. Las bulas papales convocaban a caballeros europeos a luchar no contra musulmanes, sino contra cristianos que osaban desafiar la voluntad del Papa. En 1251, Inocencio envió legados a Francia e Inglaterra para reclutar tropas. Se prometía indulgencia plena a quienes participaran. Esta táctica, que transformaba enemigos políticos en enemigos de la fe, se convirtió en un arma devastadora. Las tierras sicilianas se convirtieron en escenario de escaramuzas sangrientas. En Palermo, en Salerno, en Benevento, se multiplicaban las ejecuciones. Los castillos fieles a los Hohenstaufen eran sitiados y, en muchos casos, sus habitantes masacrados sin distinción. A los ojos del Papa, era una guerra justa, una cruzada sagrada. Inocencio también puso en marcha una política de eliminación de la influencia imperial en el clero. Obispos sospechosos de simpatizar con el imperio eran depuestos. Algunos fueron envenenados, otros desaparecieron en rutas solitarias entre diócesis. Se tejió una red de vigilancia eclesiástica que garantizaba que ningún vestigio del poder de los Hohenstaufen permaneciera en el mundo cristiano. Pero no todos los asesinos eran enemigos. En la ciudad de Arezzo, un clérigo que servía como espía del Papa fue capturado y decapitado por tropas leales a Manfredo, el hijo bastardo de Federico. Era la prueba de que la guerra ya no se libraba entre tronos, sino entre sombras, en pasillos, monasterios y embajadas. El veneno, la traición y el miedo eran las armas más usadas. Aún así, Conrado IV no logró resistir. Murió en 1254, probablemente envenenado. Su hijo, un niño pequeño llamado Conradino, quedó como único heredero del linaje imperial y fue proclamado rey de Jerusalén y Sicilia. Inocencio IV no perdió tiempo, lo declaró ilegítimo y lanzó una nueva campaña para suplantarlo definitivamente. Su objetivo final era claro: borrar todo rastro de los Hohenstaufen de Europa. El Papa se convirtió entonces en el principal poder político de Italia, pero también en el artífice de una nueva etapa de terror. Inquisidores, agentes secretos, bulas condenatorias y ejércitos cruzados recorrían el continente. Su estrategia no era solo doblegar a sus enemigos, sino escribir la historia desde Roma, bajo su propia autoridad. Y aunque sus enemigos caían uno por uno, el trono de San Pedro se encontraba cada vez más envuelto en una red de odio, resentimiento y violencia. Lo que había comenzado como una cruzada moral se estaba transformando en un dominio por la fuerza. El papado había ganado una guerra, pero ¿a qué costo? El legado de Inocencio IV apenas empezaba a definirse. Y nuevas sombras se cernían sobre Europa. El año 1254 marcó el inicio del periodo más crudo y sombrío del pontificado de Inocencio IV. Con la muerte de Conrado IV, la resistencia imperial parecía vencida. Pero el Papa sabía que el linaje de los Hohenstaufen aún no estaba extinto. Conradino, un niño de apenas 2 años, representaba una amenaza latente. Aunque era un infante, su sangre llevaba la marca del imperio, y esa sola razón bastaba para que Inocencio trazara planes para aniquilar su futuro. Mientras tanto, el Papa organizaba su dominio sobre Sicilia, la joya del sur italiano que durante décadas había sido el centro del poder imperial. Con el trono vacante, Inocencio actuó con velocidad quirúrgica. Nombró gobernadores leales, obispos obedientes, y envió tropas papales para asegurar fortalezas. Incluso las abadías fueron inspeccionadas. Ningún rincón del reino escapaba al nuevo orden eclesiástico. Pero el sur era un avispero. Los nobles aún fieles al nombre de Federico se reorganizaban. Uno de los más temidos era Manfredo, hijo ilegítimo de Federico II, astuto, carismático y buen guerrero. Inocencio IV lo observaba con recelo. Sabía que Manfredo era un superviviente, uno de esos hombres que desafían los cálculos políticos. En secreto, comenzó a movilizar a sus asesores para encontrar una forma de acabar con él. La diplomacia fue su primer recurso. Intentó negociar con reinos vecinos, ofreciendo alianzas matrimoniales, tierras y oro a cambio de apoyo militar contra los Hohenstaufen. Francia fue uno de sus principales aliados. El Papa ofreció la corona de Sicilia a Carlos de Anjou, hermano del rey Luis IX, en un acuerdo secreto que sentaría las bases de una futura guerra, aún en gestación. Simultáneamente, reforzó su sistema de espionaje. Los clérigos no solo predicaban, también espiaban. Cada monasterio se transformó en un centro de vigilancia.
Las cartas eran interceptadas, los caballeros sospechosos eran excomulgados, y los rumores, amplificados por púlpitos que mezclaban teología con propaganda. Pero Inocencio no solo pensaba en el presente. Su visión era a largo plazo, crear un papado que jamás volviera a ser sometido por emperador alguno. Para ello convocó sínodos locales donde se afianzó el derecho del Papa a deponer reyes. Reforzó el papel de los tribunales eclesiásticos sobre la nobleza. Y lo más impactante, reorganizó la Inquisición, otorgándole mayor autonomía y poder represivo, especialmente en los territorios germanos e italianos. Durante estos años, las ejecuciones se multiplicaron. Acusados de herejía, de simpatía imperial o de conspiración, decenas de nobles fueron llevados a juicio. Muchos fueron torturados hasta confesar crímenes inexistentes. Algunos fueron ahorcados, otros quemados vivos. En Nápoles, al menos 30 caballeros fieles a la familia Hohenstaufen fueron ejecutados públicamente, en ceremonias que mezclaban fe, terror y política. El Papa ordenó que sus propiedades fueran confiscadas y entregadas a familias leales a Roma. Pero había otro frente que inquietaba al pontífice, Alemania. El joven Guillermo de Holanda, a quien había apoyado como rey de los romanos, no lograba consolidar su poder. Era visto como un títere del Papa y carecía de respaldo militar real. Las luchas internas entre los príncipes alemanes y el vacío de poder favorecían el caos. Inocencio, frustrado por la falta de resultados, comenzó a considerar un nuevo enfoque: controlar directamente el proceso de elección imperial, manipulando a los electores uno por uno. Envió embajadas a Mainz, Colonia y Treveris, donde los arzobispos ejercían gran influencia en la política imperial. A algunos los sobornó, a otros los amenazó con excomunión. Su objetivo era claro: impedir por todos los medios que un nuevo Hohenstaufen llegara al trono. La Iglesia no podía tolerar la restauración del imperio bajo ese linaje maldito. En medio de esta red de conflictos, el Papa ordenó la redacción de nuevas bulas condenatorias. En ellas, no solo reiteraba la excomunión sobre los herederos de Federico, sino que declaraba que ningún cristiano debía prestarles ayuda, ni aun por compasión. La desobediencia a estas bulas equivalía a herejía. Era una declaración de guerra total, no solo contra los Hohenstaufen, sino contra cualquier rastro de su memoria. En las regiones bávaras, esta política tuvo efectos trágicos. Varios monasterios y aldeas fueron arrasadas por milicias papales tras descubrirse que habían ofrecido refugio a caballeros proscritos. En la ciudad de Passau, se quemaron vivos a 5 monjes por haber conservado correspondencia secreta con nobles suavos. Las hogueras ardían no por fe, sino por poder. A pesar de su mano de hierro, Inocencio IV no era inmune a la amenaza. Manfredo no se había rendido. Desde Apulia, organizaba pequeñas ofensivas, hostigaba guarniciones papales y ganaba lentamente el favor del pueblo, que comenzaba a ver al Papa como un tirano extranjero más que como guía espiritual. El pontífice, cada vez más paranoico, trasladó su residencia fuera de Roma durante un tiempo, temiendo atentados. Aumentó su guardia personal y solo celebraba reuniones importantes con un grupo selecto de cardenales. La figura del Papa guerrero, que alguna vez inspiró respeto, comenzaba a parecerse más a la de un dictador espiritual. Para el año 1256, su estado de salud comenzó a deteriorarse. Padecía ataques de fiebre, pérdida de visión y episodios de ira incontrolable. Algunos cronistas afirmaban que sufría visiones y que hablaba con voces que nadie más escuchaba. Aún así, no cedió el poder. Gobernaba desde la cama, dictaba bulas entre ataques de tos sangrienta y mantenía reuniones incluso al borde del desmayo. Pero la muerte se acercaba, y él lo sabía. En secreto, mandó destruir documentos comprometedores que revelaban alianzas no santas con nobles excomulgados. Selló cartas, ordenó entierros clandestinos de enemigos asesinados bajo su orden y pidió que ciertos legados fueran enviados lejos, temiendo traiciones internas. Su obsesión era que su legado no fuese alterado, que su lucha fuese recordada como justa, como cruzada, no como venganza. En diciembre de 1254, su entorno era ya un círculo cerrado de obedientes. Pero fuera de sus muros, el mundo se preparaba para el siguiente capítulo. Manfredo, lejos de rendirse, alistaba tropas. Conradino, el niño, crecía bajo tutela germana y pronto sería reclamado como rey legítimo. El imperio no había muerto, solo dormía. Y el Papa Inocencio IV, aunque aún vivo, ya se enfrentaba al fantasma de su propia herencia. El año 1254 llegaba a su fin, y con él, el cuerpo enfermo de Sinibaldo Fieschi, el Papa Inocencio IV, comenzaba a apagarse lentamente.
Su rostro, antes austero y vigilante, se había vuelto cetrino y frágil, como un pergamino gastado por el fuego del poder. Pero aún quedaban asuntos que resolver. La muerte no podía llegar sin que él, el artífice del mayor enfrentamiento entre el papado y el imperio, no asegurara el cierre de su cruzada personal. Desde su lecho en Nápoles, el Papa continuó escribiendo cartas, dictando órdenes, renovando excomuniones. Cada día se despertaba con la misma obsesión: impedir que la casa de los Hohenstaufen volviera al trono de Sicilia o del Sacro Imperio. Aquello no era solo política, era una cuestión de fe, de honor eclesiástico. Federico II debía ser borrado de la memoria del mundo cristiano, y sus hijos, condenados a las tinieblas del olvido o del patíbulo. En enero del año siguiente, con la salud del pontífice aún más debilitada, se aceleraron los movimientos políticos. Manfredo, siempre elusivo, ganó fuerza en Apulia, donde muchas ciudades se alzaron en su favor. Algunas, como Lucera y Tarento, expulsaron a los gobernadores papales y juraron lealtad a la memoria de Federico. A pesar de estar casi ciego y febril, Inocencio IV ordenó el envío de tropas a la región. Se trataba ya no de una ofensiva estratégica, sino de una purga final. La batalla de Foggia, aunque pequeña, fue sangrienta. Las tropas del Papa, dirigidas por el conde de Campania, lograron tomar la ciudad, pero solo después de ejecutar a más de 200 defensores sin juicio. Hombres, mujeres y hasta clérigos fueron degollados en nombre de Roma. Las crónicas hablan de un hedor insoportable y de ríos de sangre que corrían por las calles, mezclándose con las oraciones de los moribundos. Inocencio lo celebró con una misa solemne, desde su cama, entre sollozos de agonía y gratitud. Cría haber vencido. Pero en marzo, llegaron noticias desde el norte. En Alemania, algunos príncipes comenzaban a cuestionar el liderazgo de Guillermo de Holanda, el rey impuesto por el Papa. Se hablaba abiertamente de restaurar la línea imperial con Conradino cuando éste alcanzara la edad suficiente. Era una amenaza lejana, sí, pero real. Inocencio no podía tolerarlo. De inmediato, dictó una bula final: cualquier intento de coronar al niño sería motivo de excomunión automática, sin necesidad de proceso canónico. Además, prohibió a todo obispo germano asistir a una posible ceremonia de entronización. El castigo sería la destitución y la confiscación de bienes. El Papa había convertido el papado en un arma de guerra teológica. Pero en el seno de la curia romana, comenzaban las fisuras. Algunos cardenales, especialmente los más jóvenes, temían que tanta represión estuviera destruyendo el prestigio de la Iglesia. Otros, más pragmáticos, veían el agotamiento del Papa como una señal de que era hora de reconciliación. Inocencio no les escuchó. Se aferró a su cruzada como un mártir a su cruz. El 22 de diciembre del año 1254, Inocencio IV murió en Nápoles. No hubo grandes procesiones. No hubo llanto entre los pobres. Fue enterrado en la catedral local, sin pompa, pues Roma aún se mantenía bajo tensiones y rumores de revueltas. Su cuerpo fue vestido con los ornamentos papales, pero su rostro ya no expresaba poder ni voluntad, sino el cansancio de un hombre que luchó contra fantasmas más grandes que él mismo. Y sin embargo, su legado no murió con él. Apenas unos años después, Manfredo se coronó rey de Sicilia en Palermo, desafiando las bulas papales. Más tarde, Conradino, ya adolescente, marchó a Italia para reclamar su herencia. Aunque ambos serían derrotados por Carlos de Anjou, el rey francés a quien el propio Inocencio había ofrecido el trono siciliano, el espíritu de Federico II no sería destruido. Su figura creció con los años, volviéndose símbolo del pensamiento laico y del imperio racional frente al dogma eclesiástico. Lo que Inocencio IV no pudo prever fue que, al intentar destruir al dragón, lo convirtió en leyenda. Su odio inquebrantable, su genio legalista, su capacidad para manipular reyes y ejércitos, su brutalidad disfrazada de fe, todo eso haría que los historiadores lo recordaran como uno de los papas más poderosos, pero también más oscuros, de la Edad Media. El papa jurista que hizo de la tiara una corona de espinas. El enemigo eterno de Federico II. El arquitecto del pontificado militante. Inocencio IV había ganado muchas batallas. Pero su guerra, al final, la perdió contra el tiempo.